Buenos días, chiquillos, bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo un poco chamusquilla, la verdad, un poco hecho rápido así. Voy a comer y la cosa es que estoy de exámenes con la universidad, entonces estoy como súper mega hiper ocupada y busy. Y sé que muchos de vosotros estáis con los exámenes de la PAU, de selectividad. Entonces, como no tengo tiempo para sentarme y grabar un vídeo ni nada, pues mientras como, voy a contaros y hablaros un poco de mi experiencia en selectividad y de los tips que os daría yo para que hagáis los exámenes bien y eso y os salgan bien. Con el humito y todo, qué hambre tengo. Yo selectividad la hice el año pasado, ¿vale? Y saqué un 13,50 y tanto. A mí fue un periodo bastante agobiante, pero creo que eso es muy importante y es que no os dejéis llevar por el agobio y por el estrés. Va a ser un momento en el que tenéis mucha presión encima, en el que sentís que os estáis jugando mucho en la vida, pero que realmente no es más que una proyección social sobre vosotros. O sea, no os estáis jugando la vida por un examen o por 3 días de exámenes condensados. No pasa nada si sale mal, no pasa nada si suspendéis, no pasa nada si perdéis un año porque os saliese mal selectividad. Además que no sería un año porque podéis repetirla en septiembre. Lo primero que tenéis que ser conscientes es que no os estáis jugando la vida en ese examen, sino que simplemente vais a demostrar lo que sabéis y si en ese momento pues estáis un poco más agobiados o un poco más presionados y sale mal, vais a tener otras oportunidades en septiembre o al año que viene. Creo que en el fondo la vida fluye mucho y nos hace tomar decisiones inconscientes que en el fondo nos ayudan más y a lo mejor necesitas un año para pensar qué quieres hacer. Necesitas un año para reflexionar y a lo mejor no entras en la carrera que quieres entrar en la primera convocatoria. No es algo malo, sino que es un aprendizaje y un crecimiento para ti en el futuro y un momento para reflexionar. Entonces lo primero que os diría es eso, no estéis agobiados, no jugáis la vida. Lo segundo sería que confiéis en vosotros mismos, porque existe una teoría psicológica que dice que las personas optimistas, las personas que esperan el éxito y no tienen miedo del fracaso, ponen en sí mismos unos trabajos y unos esfuerzos mucho más útiles y funcionales. Es decir, las personas que piensan que van a sacar buenas notas en los exámenes suelen estudiar de forma más eficiente y suelen trabajar de forma más eficaz para sus logros. Si van pensando que va a salir bien, les va a salir mejor porque van a emplear técnicas que va a hacer que les salga mejor. Después, a la hora sí más funcional, investiga qué asignaturas se te dan mejor, qué asignaturas se te dan peor y cuáles conllevan más tiempo. Es decir, si tú vas a necesitar, yo por ejemplo pongo mi caso concreto, a mí física, química y matemáticas se me daban muy bien, entonces no tuve que emplear mucho tiempo ni dedicarles mucho tiempo para conseguir la máxima nota, ¿no? Sin embargo, historia sí me suponía un esfuerzo muy grande y necesité dedicarle mucho tiempo para poder conseguir buena nota. Entonces, investigar qué asignaturas se os dan mejor, aunque os gusten más, y no les dediquéis tanto tiempo como tenéis que dedicarle a otras para conseguir una nota buena. Claro, tened cuidado porque eso tiene un doble rasero, que es muy posible que os dejéis llevar por la que conlleva más esfuerzo y dejéis de lado las otras y después las otras pues os salgan regular cuando tenéis un potencial mucho más grande. Es importante que os conozcáis bien y no os dejéis llevar por lo que os apetece hacer o por lo que os cuesta mucho hacer y que le deis un tiempo intermedio a todas para que después no salgan mal cosas que os esperabais que os saliesen bien. Es importante el tiempo en los exámenes, que os dejéis siempre al final del examen cierto tiempo para intentar repasar, para intentar leerlo todo de nuevo, saber que no has puesto ninguna barbaridad, que no se te ha ido la pinza en algún momento y has cambiado el siglo sin querer o en historia, o que has cambiado un más por un menos, o que has puesto que 2 por 3 es 28. ¿Qué pasa? O sea, con la presión pasa y es importante darte un tiempo para ser consciente y capaz de verificar eso. A la hora del examen no os durmáis en los laureles, es decir, que estéis activos, que estéis escribiendo y avanzando en el examen, y si algo os bloquea, paséis a lo siguiente. No os quedéis anclados en esto no sé hacerlo, sino id a la siguiente pregunta, continuad y al final del examen volvéis y intentáis desvelar un poco cómo era eso que os había trancado, ¿no? Después, con respecto a las opciones A y B,
yo lo que os recomendaría es que os leáis las dos opciones y veáis cuál os da a vosotros más facilidad. Y entonces haría esa, la que creéis que no os va a poner tantas pegas. En inglés, por ejemplo, tenéis bastante tiempo y yo, por ejemplo, hice las dos opciones de la parte de gramática y después hice el writing de la opción de gramática que pensaba que me había salido mejor. En matemáticas, yo haría primero los ejercicios que creéis que pueden ser más difíciles. Y si os sale el ejercicio, os quedéis con esa opción. Sin embargo, si veis que ese ejercicio, que era el más difícil, no sale, os vais a la otra parte y hacéis el más difícil de la otra parte. Y así pues podéis corregir a tiempo si en algún momento, o sea, si os vais a trancar en algún ejercicio, sabed que habría sido al principio y sin embargo si lo habéis superado, el resto de ejercicios ya vais a saber hacerlo. Con física igual, si hay algún ejercicio que pensáis que os va a costar mucho, y en química, hacerlo al principio y si os sale os quedáis con esa opción y si no, dais la vuelta. Con lengua, mi recomendación es que no cojáis el periodístico porque lo coge muchísima gente y entonces se vuelve... los profesores están hartos de leer siempre lo mismo, entonces al encontrar un comentario de texto, un comentario crítico diferente, pues siempre les llama más la atención y se lo leen con más ganas. Entonces eso, aunque claro, obviamente si sale periodístico y poesía y se os da fatal la poesía, pues coged el periodístico y ya está, ¿sabéis? Tampoco pasa nada. Después con lengua, supongo que os lo habrán dicho ya, pero cuidado con las opiniones personales, porque no sabéis quién os está corrigiendo y hay temas, sobre todo políticos, que polarizan mucho a la población, entonces puede hacer que una persona que te está corrigiendo, que se supone que tiene que ser imparcial, se vuelva no parcial por lo que estás escribiendo y lo que está leyendo, ¿no? Entonces es un peligro también meterse en temas políticos donde hay mucha diversidad de opiniones. No es lo mismo que, por ejemplo, hacer un comentario criticando el machismo. Eso es una opinión que se supone que está estandarizada y que realmente no debería crear controversia, al igual que si criticas el racismo en un comentario de texto, ¿no? Para historia yo lo que os recomiendo es que no descartéis. Suelen ser milimétricos a la hora de mirar que escribas todo y que hables de todos los puntos que puedas. Así que a la hora de estudiar no vayáis saltando párrafos ni pasando de cosas porque pueden ser importantes y pueden bajarte la nota después. Y creo que ya he hablado de todos los exámenes que hice yo. Sí. Después, obviamente, si estáis en letras, pues estudiar de codos. Con latín tuve una experiencia cercana a una amiga que se complicó más de la cuenta. Entonces sabed que son sencillo dentro de lo que cabe. Las cosas en selectividad las ponen de forma directa, no quieren liaros ni reliaros, sino que demostréis que habéis aprendido las cosas básicas y bueno, y tenéis unos conocimientos amplios del tema. Y después decidiros de verdad que lo hacen como un mundo y te lo cuentan como si fuese algo brutal y en el fondo no es para tanto. Yo he visto gente copiar sin que nadie les dijese nada, gente hablando, después a la hora de entregar está todo el mundo en una cola hablando entre ellos. Selectividad realmente no es tanta presión como un examen del C1 del Cambridge que parece que eso es como súper recto todo, sino que en el fondo dan bastante libertad para que haya un ambiente distendido y que no tengas tanta presión y agobio a la hora de hacer el examen. Y no sé, creo que no tengo nada más que decir. He vuelto a hablar y hablar sin comer, o sea, sigue lleno, me cago en Dios, qué hambre tengo. Así que creo que voy a cortar aquí, me voy a terminar mi platito de pasta con verduritas y pisto. Y deciros que de verdad no vayáis pensando que un examen decide vuestra vida, que vuestra salud mental es mucho más importante que este examen, por mucha presión que tengáis, por mucho miedo que tengáis. Lo importante es que estéis sanos, que avancéis poco a poco con vosotros mismos y que os queráis mucho y que confiéis en vosotros mismos. Y nada, os deseo muchísima suerte, tanto a las personas que estén haciendo PAU como al resto de personas que estén con exámenes finales de primero de bachillerato, de la universidad o lo que sea. Y un besito. ¡Os quiero!